Estamos aquí con motivo del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para abordar el sector educativo. Se trata de un ejercicio importante en la relación entre poderes, porque se trata del deber de informar y del deber de escrutinio, de análisis y de glosa que el Congreso tiene en términos de su pluralidad de lo que el presidente informa sobre este tema. Dentro de ese deber de análisis y de contrapeso, la oposición tiene un mayor deber, el de ejercer con todos los deberes y con todos los respetos la crítica con el objetivo de construir. Ese es uno de los deberes democráticos de la oposición en un régimen no solo democrático, sino de división de poderes. No nos perdamos pues en las falsas cortesías para evitar incomodidades. Hay que decir algunas cuestiones porque se trata de la República. Se trata del sistema de rendición de cuentas. Y dentro de ese objetivo, que es fundamentalmente de escrutinio y de análisis y de valoración, yo quiero retomar dos extraordinarias frases con las que usted empezó esta comparecencia. Nos oponemos a leyes de letra muerta. Y una que me parece todavía mucho mejor: en la reforma debemos discutirlo todo, porque en efecto la reforma educativa no solo suscitó uno de los mayores consensos nacionales en términos de pluralidad, de expectativa, de acuerdo, sino es uno de los momentos de mayor colaboración, de mayor cooperación entre ejecutivo y legislativo. Pero la reforma educativa está hoy atravesando, creo yo, insisto en plantearlo con el debido respeto, por un proceso de simulación. Un proceso en el que la Ley General del Servicio Profesional Docente es letra muerta en Oaxaca, es burlada en otros 5 estados de la República. En más de un estado, los profesores no fueron evaluados, no fueron censados, no asisten a clases, pero siguen cobrando. Sin embargo, se dice que el Estado recuperó la rectoría, que los maestros son evaluados, que se han regularizado, que se cuenta con la información del analítico de plazas, pero la realidad embate, diría yo, vence a la propaganda, al discurso político del gobierno federal que celebra una reforma inacabada. Ninguno de los 3 decretos está plenamente vigente, ni los transitorios han alcanzado sus plazos, ni se han cumplido todas las obligaciones. Las reformas aprobadas deben ser apenas el comienzo, el piso mínimo para la construcción de la gran reforma educativa que requiere este país. Habría que preguntarnos, cuando se habla del nuevo modelo educativo, ¿cuál es ese modelo educativo? ¿Dónde está el modelo educativo? ¿Dónde están los cambios a la educación normal? ¿Dónde están los valores y el mejoramiento de la calidad educativa, que ha sido uno de los objetivos fundamentales de la reforma constitucional, agregado en el texto del tercero constitucional por esta Cámara? Nos preocupa un fenómeno que no ha tenido como objetivo la reforma, pero que se está generando en los hechos: el fenómeno de la recentralización del sistema educativo. El proceso de descentralización educativa empezó hace más de 20 años y hoy estamos dando pasos atrás en varias áreas. El FONE, por ejemplo, centralizará el pago de la nómina, dejando poco claro el fondo compensatorio de los transitorios del decreto. La coordinación del servicio profesional docente toma atribuciones que por ley no le corresponden, imponiendo perfiles a los organismos descentralizados de educación media superior. Nos preocupa que ante los problemas, el secretario de Educación, al que sabemos comprometido con el federalismo, en los hechos, ante el control, los recursos, los programas, lo avanzado, mantenga una especie de aval centralista. La Constitución nos define como una república democrática y federal, pero hay una recentralización del control del gasto en niveles importantes en el sector educativo, víctimas de una circular emitida por la Secretaría de Educación Pública el pasado mes de diciembre, que los obligaba a trabajar en una cuenta concentradora
en la que cada gasto debe ser autorizado por un sistema que no tiene la capacidad de administrar, causando parálisis en varios centros de investigación del país. El régimen federal no puede ni debe ser excusa, así lo consideramos, para la inacción ante la emergencia educativa que sufren los estados del sur, particularmente Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, que sufren tragedias sociales y educativas. Y no todo, efectivamente, es culpa de sus gobernadores. Tanto ellos como nosotros, como las autoridades federales, como usted, como los senadores, hemos protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Hay un problema derivado del seguimiento de esta reforma que nos preocupa. En el seguimiento de la reforma en términos de aplicación vemos una confusión en la aplicación de responsabilidades. Por ejemplo, Ayotzinapa es el rostro quizá más dramático de esa evasión de responsabilidades de distintos niveles de gobierno. Vimos efectivamente al secretario de Gobernación salir al encuentro de los jóvenes en la calle, presentándose por momentos como un demócrata, pero luego, en la forma de resolver el pliego petitorio y la forma en que parecía resolverse un problema, aparecía de nueva cuenta un enorme mensaje, gran y preocupante mensaje, el autoritarismo de la Secretaría de Gobernación sobre una institución como el Politécnico Nacional, que es órgano desconcentrado a su cargo, al cargo de la Secretaría de Educación. Por supuesto, yo no quisiera descalificar ni negar que ha estado ahí el secretario de Educación Pública, pero nos gustaría ver mucho más a don Emilio Choaifet al frente de un problema educativo, que al secretario de Gobernación, que ha sabido darle el viraje a un tema educativo para luego focalizarlo en términos políticos y aparecer con una sensibilidad que por supuesto no tiene. Nos interesa que el secretario de Educación esté participando más en los foros, en las consultas que se convocan por esta soberanía. Por ejemplo, nos interesa una mayor voz frente a la reforma fiscal que ha vuelto a imponer al sistema educativo particular una contribución que en pocas partes del mundo se da, y que ojalá que también ahí podamos tener un claro ejercicio de la responsabilidad. En fin, queremos ver la concreción de la reforma educativa en sus facetas más importantes, en términos de los resultados del censo, en términos de la evaluación. Usted sabe que en esta comisión cuenta con la buena fe y la colaboración y un cierto nivel político de colaboración de todas las fuerzas, incluso en el tono de esta comparecencia usted lo ve, pasando por las distintas cosas que aquí hemos hecho. Pero no queremos meternos en la campaña mediática o contribuir a ahondar esa campaña mediática de los spots que resalta una reforma de la que se burlan varios gobernadores y de la que en muchos sentidos no están cumplidas las metas ni se dispone de la información necesaria. Por eso, a partir de estas consideraciones, yo quisiera formularle, desde el análisis que tenemos en el grupo parlamentario del PAN, varios asuntos que creo que usted puede hoy contestar, porque tiene la información y creo que tiene la definición política, la voluntad política para hacerlo. Por eso dije al principio, evitemos las falsas cortesías. Estamos hablando de la educación. ¿Cuándo y cómo será la transformación de la educación normal? Los foros fueron el comienzo, pero le recuerdo que un transitorio lo mandató a usted a la brevedad para publicar el plan para iniciar los trabajos de la transformación. ¿En qué partida están los recursos? Porque no se encuentran en el anteproyecto del presupuesto de egresos de la Federación recursos para la educación normal. ¿Cómo se van a garantizar finalmente la rectoría del Estado en materia de servicio profesional docente, logrando que ésta sea en realidad en todas las entidades del pacto federal y no una simulación? ¿Cuándo veremos materializado el compromiso con la transparencia, viendo pública toda la información del censo, este analítico de plazas que se nos ha dicho, y cómo se corregirán las irregularidades encontradas?
¿Cuál es el plan de la Secretaría de Educación Pública para Oaxaca, que es el estado de mayor resistencia y rebelión frente al constituyente permanente, y los otros estados que intentan en mayor o menor medida ser un estado de excepción, que harán en febrero del próximo año cuando la nómina esté en su control por virtud de la regla del foro? ¿Cuándo veremos que se le combata a la obesidad infantil con actividad física y con la construcción de bebederos en las escuelas, como es la obligación legal y el compromiso político asumido por el gobierno tras el impuesto al refresco? ¿Qué va a pasar con el Instituto Politécnico Nacional? El problema político está enraizado en un problema educativo. La revisión del modelo educativo del Politécnico es urgente para que la técnica siga sirviendo a la patria. Queremos más Pacho Aifet frente al Politécnico que a Osorio, aunque esté en la calle frente a los muchachos. El fondo de nómina sustituyó al FAEP. ¿Qué va a pasar con el fondo de compensación contemplado en los transitorios? ¿Y qué va a pasar con los recursos que de ese fondo se destinan a la educación normal? La educación es una función del Estado. Los particulares son aliados en la tarea educativa. Aquí se dijo, incluso cuando se habló de las cuotas voluntarias. Si no queremos desconocer la cuota voluntaria de los padres de familia, no desconozcamos el esfuerzo de los particulares para la construcción y el desarrollo de centros educativos en el país. Cuando hablo de esto, es porque me interesa saber, ¿está buscando la Secretaría de Educación Pública gestionar un nuevo tratamiento fiscal para las escuelas particulares, o nos vamos a quedar con la reforma fiscal como están? Son pocos, insisto, los países que graban la impartición de la educación. ¿Dónde quedó la cultura? En el anteproyecto del presupuesto de egresos de la Federación no se ve ningún programa dedicado a la educación artística, como usted hace un año nos lo dijeron. Ayotzinapa es un caso en manos no solo de las autoridades de seguridad pública, también está en el ámbito de la SEP. ¿Qué apoyo está dando la Secretaría de Educación Pública a las familias de los muertos y de los desaparecidos? ¿Van a mejorar las condiciones de la normal de Ayotzinapa? Y una pregunta final. ¿Hay otras escuelas públicas que sufren el embate del crimen organizado? ¿Sabemos de alguna alerta sobre este tema? Pues en el marco de la relación entre poderes, de la franqueza, la disposición al diálogo que usted ha mostrado y el respeto que nos tenemos, le agradezco mucho su atención y sus respuestas. Muchas gracias, don Emilio.